Bien, nuestra primera clase del ciclo básico, Filosofía, Cátedra Abraham, Comisión 14.201, que hubiésemos tenido clase los martes y viernes de 7 a 9 de la mañana. Lo que vamos a hacer es tener una clase los martes, eso ya lo adelanté por escrito, una clase los martes, y los viernes una reunión, podemos decir, con Zoom. Este es Zoom, pero donde me veo a mí mismo solamente. Recuerden que el Zoom tiene hasta 40 minutos. Los viernes, en todo caso, reiniciamos las sesiones de Zoom si nos excedemos de los 40 minutos. Pero hoy, como va a ser una clase más extensa y resulta más difícil por ahí reunirlos a todos, es mejor dar la clase y después comentar sobre la clase y en todo caso agregar algún tema que les parezca conveniente. Bueno, a esta altura yo supongo que habrán leído el programa, habrán leído la nota al principio donde se señala cuáles son las, llamémosle, estrategias para seguir cursando la materia de esta manera tan poco adecuada, digamos, pero tenemos que utilizar los medios que tenemos, acentuar determinadas capacidades, prestar atención a cuestiones que no estaban antes presentes cuando se daba una clase. Todo es una serie de detalles, todos tenemos que ir afinando nuestras capacidades, ¿sí? Y orientarlas hacia el fin, que es que ustedes tengan un conocimiento adecuado de esto que es tan inasible, inabarcable, inconmensurable, pero fecundo, que es el pensamiento filosófico, ¿no? Tengan en cuenta que en todas las carreras que cursan ustedes, habrán de encontrarse con pensamientos, con ciencias que de un modo u otro tienen vinculación con la filosofía. Y además, y fundamentalmente, la estructura del pensamiento, ¿no? O sea, si ustedes estudian a Platón, estudian a Kant, estudiamos a Nietzsche, ¿no? Lo que habrá de quedar como una suerte de fondo a cada uno, en el mejor de los casos, es ver cuáles son las estructuras del pensamiento. O sea, cómo es que se piensa, ¿no? En un sentido, quizás esto parezca partidista, en un sentido eminente. La filosofía lo que hace es pensar el fundamento, ¿no? Eso tiene que ver con esta disciplina que está presente en el programa, que es la ontología, ¿no? Aquella parte de la filosofía que se pregunta por lo que es, ¿no? O sea, lo iba a decir, me frené un poquito porque no quiero empezar con el griego, además tenemos problemas con que no tenemos un pizarrón, ¿sí? En todo caso, podrá haber clases donde preparemos un PowerPoint, pero en la medida en que somos pocos y que se pueden hacer clases virtuales presenciales, entre comillas, yo prefiero que ustedes me pregunten y en todo caso, si hay algo que escribir, se escribe en un papel y se muestra, ¿no? Hay otras comisiones que tenemos de 90, 100 personas y eso se vuelve imposible, pero nosotros somos pocos y podemos darnos ese lujo que no todos tienen, o sea, por lo menos de vernos las caras, ¿sí? Bueno, decía esto que el asunto filosófico es el asunto de pensar el fundamento, ¿no? Y si le queremos poner un nombre al fundamento, lo podríamos llamarlo trascendental. Si bien este nombre está tomado de lo que Kant pensó como lo trascendental, podemos con rigor extenderlo a toda la historia del pensamiento desde Platón hasta hoy. Pensar lo trascendental es pensar las condiciones de posibilidad de que algo sea. Esto parece un poco artificioso, pero voy a tratar de dar un ejemplo. A ver, acá tenemos este celular, ¿sí?
Supongamos que lo ponemos sobre una mesa y traemos a un individuo de una comunidad totalmente ajena a nuestro mundo. Supongamos también a un habitante del desierto de Kalahari que no tiene ningún vínculo con la tecnología. Va a ver el celular y dirá, es una magnífica arma arrojadiza. Y si es una persona que viene de nuestro mundo, sabe perfectamente que el celular sirve para otra cosa. Sin embargo, a pesar de que lo que han diagnosticado acerca de lo que es el celular es totalmente diferente, ambos han pensado o han establecido a esta cosa como un algo. Esto es algo. Y ese algo, su ser, su sentido, su naturaleza, está determinada por el universo del que yo vengo, del universo de sentido. ¿Me explico? O sea, esto que llamamos trascendental es lo que le da o hace que las cosas sean, sea un celular o sea un arma arrojadiza. Entonces, el estudio de cuáles son esas concepciones básicas, fundamentales, trascendentales, que hacen posible que algo sea, o sea, que le dan el ser a las cosas, es el asunto primordial de la tarea filosófica. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar, o lo que se estudia normalmente en filosofía, es el estudio de esto que llamamos trascendental. Entendiéndolo siempre con esta, casi una muletilla, que viene de Kant, que dice, lo trascendental es aquello que es condición de posibilidad de. Cuando decimos condiciones de posibilidad, decimos sobre qué horizonte de sentido se asientan las bases o fundamentos para hacer que algo sea. No en el sentido de que lo crea a la cosa, ¿no? Sino en el sentido de que le da sentido, lo vuelve familiar. ¿No? La filosofía da muestras también, además de examinar ese tipo de cuestiones, de anticiparse y no de un modo profético a lo que vendrá. Les doy un ejemplo que es de lo más sugestivo, ¿no? El caso de Nietzsche. Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. Pero el 4 de enero de 1889 perdió la razón, o sea que digamos que su vida de lúcida se extendió hasta ese momento, ¿no? Cuando tenía 45 años, no, 44. Este, dice Nietzsche, el siglo que vendrá, este es el siglo XX, verá las guerras más atroces de la historia de la humanidad. Obviamente se está refiriendo, él no lo sabía, ¿no?, a las dos guerras mundiales. Es decir, que solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas. ¿No? Ahora, ¿por qué Nietzsche dijo eso? ¿Lo dijo porque tenía un don profético esotérico, que era un vidente? No, lo dice porque él se dio cuenta, y fue uno de los primeros que se dio cuenta, que lo que contenía, sostenía, retenía, inhibía, busquen los verbos que quieran, a, digamos, lo humano o a Europa, de no entremezclarse en guerras pavorosas, era de algún modo Dios. Ustedes saben que Nietzsche, en ese libro que se llama La ciencia jovial, de 1882, dice, cuenta una historia de un loco que a la mitad del día en la plaza viene con una linterna en la mano. Esa es una alusión a un famoso filósofo cínico que se llamaba Diógenes de Sinope, que andaba también por el medio de Atenas con una lámpara, y le preguntabas qué buscas Diógenes, y Diógenes decía un hombre, ¿no? Bueno, Nietzsche toma a esa historia para representar a un loco que en el medio de la plaza empieza a decir si no sabían qué es lo que había pasado. Entonces la gente, un poco más por curiosidad y frivolidad, se va acercando y dice, lo que ha pasado es terrible, es que Dios ha muerto.
Y lo más terrible, dice, es que lo hemos matado nosotros. La gente, de algún modo, trasunta cierto espanto frente a eso. Y al final remata loco diciendo, y lo peor además es que no nos dimos cuenta. Esto es cuando Nietzsche dice, el siglo que vendrá verá las guerras más atroces de la historia de la humanidad, no está haciendo una profecía en el sentido esotérico, en el sentido de Nostradamus, sino que está percibiendo en él mismo cuáles son las consecuencias tremendas que va a tener para Occidente la desaparición de ese orden que durante casi 2000 años sostuvo Occidente. En ese sentido, la filosofía es profética de alguna manera. Esperen que voy a... Bueno, me fui a buscar una cita también que tiene este carácter así semi-profético. En este caso es de la Introducción a la Metafísica de Heidegger. Este es un seminario que dio en 1935. Y en detalle quiero que se den cuenta lo que, de algún modo, cómo está anticipando lo que está ocurriendo exactamente ahora. No hablo de la pandemia, hablo de la tecnología, de la comunicación, de la instantaneidad, como todos los fenómenos se vuelven. No son procesos, todo está como en el momento en que ocurre, ya lo sabemos. Piensen, 1935, estamos hablando 35 casi, la Segunda Guerra fue en el 34 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esa Europa, siempre a punto de apuñalarse a sí misma en su irremediable ceguera, se encuentra hoy en día entre la gran tenaza que forman Rusia por un lado y Estados Unidos por otro. Desde el punto de vista metafísico, Rusia y América son lo mismo. En ambas encontramos la desolada furia de la desenfrenada técnica y de la excesiva organización del hombre normal. Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el último rincón del planeta. Cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee. Cuando se pueda asistir simultáneamente a un atentado contra un rey de Francia y a un concierto sinfónico en Tokio. Cuando el tiempo ya solo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad, y el tiempo, en tanto que historia, haya desaparecido de cualquier existencia de todos los pueblos, cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre de un pueblo, cuando las cifras de millones de asambleas populares se tengan por un triunfo, entonces sí, todavía entonces, como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la pregunta, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y luego qué? Como ven, no se trata de profecías, sino de que algunos filósofos, de los grandes y que son muy pocos, ahondan de tal modo en su tiempo que de un modo u otro están como percibiendo o intuyendo cuál será el mundo que vendrá. Bueno, en ese sentido es que, además del estudio de los fundamentos, la filosofía tiene este carácter de en tanto ahondar en cuáles son las convicciones que fundamentan una época, de conocer qué es eso que mueve a una época, tiene también la posibilidad de hacer una suerte de proyección de lo que va a ocurrir, ¿no? En estos tiempos de pandemia, bien que a los filósofos se los consulta permanentemente y en general el diagnóstico de lo que dicen tiene un carácter apocalíptico para mí, un poco fuera de lo que ocurre. Pero bueno, simplemente quiero decirles en qué sentido es importante, y creo yo también necesaria, tener un cierto conocimiento de la filosofía, que es la matriz de donde partieron todas las ciencias. Bueno, eso ya lo vamos a ver en particular. Bueno, dicho esto, que es de algún modo una suerte de promoción de la filosofía,
Vamos al programa. Hay determinados textos que no están digitalizados, que están en el programa pero no están digitalizados. Me refiero, por ejemplo, al texto que se llama, el texto de Erwin Rohde sobre psique, o sea, sobre el alma. No lo tenemos, no tenemos algunos de Bernard, pondremos otros. Tenemos ahí algunos problemas, ¿sí? Con que no tenemos, no están digitalizados, ¿sí? Obviamente, si no están digitalizados no pueden ser un asunto para examinar, sí, podemos, obviamente, referirnos a ellos, porque por algo están en el programa. O es una cuestión formal. ¿Qué es lo que busca el programa? Bueno, busca, comenzando desde lo que podemos llamar pensamiento en el sentido originario, que es el mito, hasta una suerte de vuelta sobre sí mismo que se da en el pensamiento, que es en Nietzsche. O sea, es como que en Nietzsche se reproducen determinadas formas o estructuras que estuvieron al comienzo o al origen del pensar, como una suerte de círculo. No es un círculo vicioso, porque no estoy diciendo que el final es igual que el principio. Estoy diciendo que hay determinadas estructuras que se reproducen, pero el contenido de eso reproducido es totalmente diferente. Vamos a ver cómo en los orígenes, en el pensamiento arcaico, les digo, la palabra arcaico viene de la palabra griega arge, que quiere decir principio o fundamento, y además también quiere decir mandar. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el texto de Mircea Eliade, que lo vamos a ver hoy. Digo entonces que, si bien es en la forma donde vemos que se reproducen determinados esquemas a lo largo del tiempo, y que lo que fue dicho o visto en el pensamiento mítico, pero no fue pensado por el pensamiento mítico, de algún modo tiene o deja una impronta en todo el pensamiento que sigue. Les doy un simple ejemplo. Ustedes saben que la filosofía de Platón es o tiene un carácter de salvación. O sea, si conocen la alegoría de la caverna o el paradigma de la línea o lo que se dice en el banquete de Platón, es una búsqueda de una salvación, esto es, de una plenificación de la vida humana a través del conocimiento. Entonces, ese esquema tiene su correlato en la religión, ¿no? O sea, la religión también tiene una estructura salvífica. Entonces hay un momento originario de identidad entre el individuo y lo divino, una pérdida de esa identidad y un regreso a esa identidad perdida. Ese es el esquema de la religión judeocristiana y también supongo que del Islam. No lo conozco, pero supongo que también está. Que tiene una raíz común. Hay un origen, en ese origen lo que seríamos nosotros estábamos en un estado de identidad con lo divino, y después hay una suerte de dispersión o de pérdida en el mundo, y la religión, que entre paréntesis, entre otras de sus acepciones, quiere decir volverse a ligar, religar, la religión sería el procedimiento o el comportamiento humano que intenta restablecer ese vínculo con lo divino. Eso lo vamos a observar a lo largo del pensamiento occidental, cómo esa estructura ya de algún modo vivida, aunque no pensada en el mito, se reproduce en esa estructura a lo largo del tiempo. Bueno, después de pensar esto del fenómeno del mito, en el orden de lo que podemos llamar el fenómeno de la religión, nos vamos esa será seguramente la clase próxima, vamos a hablar de los griegos. ¿Sí? Nos vamos o sea, toda la primera parte del programa está pensada a partir de qué cosa hicieron, pensaron, dijeron los griegos. Ahí sí hay un texto que está digitalizado, que es el texto de Parker que se llama La religión griega. Es un texto excelente. O sea, una vez que hemos, a través del Mircea Eliade, establecido qué cosa es el fenómeno religioso a través de un examen un tanto rápido
de qué cosa es el mito, nos pasamos a una religión particular o a una religiosidad particular que es la religiosidad griega. Ven que digo religiosidad y no religión, porque, entre otras cosas, la religión griega o la religiosidad griega no es una religión del libro. No hay un libro sagrado que a su vez da lugar a una casta sacerdotal que a su vez tiene algo así como la prerrogativa de la interpretación adecuada de lo que es el libro, ¿no? O sea, no, eso no existe en Grecia. Por lo tanto, una ciudad, una polis, vieron que el modo predominante de vivir los griegos es en ciudades-estado. Y eso está de algún modo condicionado también por la geografía griega, que es muy cortada. Hay pocos valles, muchas montañas, entonces los asentamientos hacia donde los griegos se establecieron fueron dando lugar a polis que, si bien adoraban a los mismos dioses, tenían la misma lengua. Sin embargo, en la cuestión religiosa hay dioses que predominan en una ciudad y no en otra. Tienen el caso más típico de Atenas, cuya diosa es Atenea, o pueden ir a Éfeso, donde la diosa es Artemis, ¿no? Eso es porque no hay un principio dogmático. Pero eso después lo estudiaremos. A lo que voy es, primero vemos el fenómeno religioso en su carácter arcaico a través del texto de Mircea Eliade. O sea, ahí vemos cómo funciona, podríamos decir, el pensamiento arcaico. Después nos pasamos a la religión griega, o a la religiosidad griega. Yo digo una cosa y después me contradigo, a la religiosidad griega. Ahí estudiaremos varios fenómenos históricos que tienen que ver con esa religiosidad. Veremos el fenómeno del oráculo de Delfos, veremos el fenómeno de Eleusis, veremos la transformación religiosa que se da a través del advenimiento de como una nueva religión, una nueva forma religiosa que es el dionicismo. Vamos a ver en principio cómo la religión griega es una religión de la distancia, ¿no? Una serie de elementos que la vuelven sumamente sugestiva e interesante, y por eso es, digamos, tan como a uno le gusta estudiar los mitos griegos, y también podemos indagar qué sabiduría hay en las profundidades de ese mito, ¿no? Qué cosas acerca de la íntima naturaleza de lo humano han sido pensados poéticamente a través de esos mitos. Bueno, una vez que pasamos el límite de la religión y la historia, o sea, vamos a hacer una secuencia de la clase donde hablaremos de la historia griega, pasaremos a la religión griega, veremos cuáles son esos fenómenos, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en qué de esos fenómenos después van a tener una suerte de reverberación o resonancia en la religión griega, ¿no? De ahí pasaremos al nacimiento del pensamiento, ¿no? El pensamiento griego no nace en lo que hoy es Grecia, sino que nace en lo que hoy es Turquía. Piensen que en aquel momento, y estoy hablando del siglo VII o del siglo VI a.C., Grecia, la ciudad es Grecia. Grecia nunca fue una nación, ¿no? Con un gobierno central y que después se expandió. El único caso más o menos parecido a eso fue el imperio ateniense, que fue muy fugaz, y llamarlo imperio es una palabra un tanto exagerada. Pero después veremos cuáles son los hechos históricos, pero el hecho es que la costa del Asia Menor, todo lo que hoy es Grecia, las islas que rodean a Grecia, el sur de Italia, hasta la ciudad de Cádiz, que queda en España, Niza, Marsella, Nápoles, son todas ciudades griegas, fundaron los griegos. Entonces, nuestro primer paso en lo que hace al estudio del pensamiento griego va a ser ubicarnos en la costa del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía,
en una ciudad en particular que es Mileto, donde, según la tradición, aparece por primera vez alguien que ante la pregunta por el sentido de los fenómenos, por el sentido de lo que ocurre, en lugar de contar un mito, lo que trata de hacer es una teoría. Eso es Tales de Mileto. Tales de Mileto en el siglo VII dice, todo es agua. No importa si es verdadero o falso, lo que importa es que es el primer signo en la historia occidental de que alguien, ante una pregunta por el sentido, responde con una teoría, o con lo que podríamos llamar algo similar a una teoría. Esto es, no cuenta un mito, no cuenta una historia de dioses, sino que se, digamos, se constriñe, es una palabra un poco rara, se limita a establecer que los fenómenos que se dan en la naturaleza, hablo de las estaciones, hablo del movimiento de los astros, hablo de la naturaleza toda, como una sucesión de fenómenos, la vida, el nacimiento, el crecimiento, el despliegue, la decadencia, la muerte, todo eso es objeto de una interrogación. Y esa interrogación es respondida, digo, con esta primera doctrina. Después vamos a pasar a los que llamaremos los dos más grandes pensadores, que son los llamados presocráticos, todo esto, ¿no? O sea, todos los... Esta también es otra tradición que no tiene mucho fundamento, pero es como que Sócrates es un límite entre una época y otra, ¿no? Pero tampoco la vamos a cambiar, la dejaremos así. Los dos más grandes presocráticos son Heráclito y Parménides, ¿sí? Que nacen justamente como en las antípodas uno del otro. Heráclito nace en el Asia Menor, o sea, en Turquía, y Parménides en el sur de Italia, del lado del mar Tirreno, no del Adriático, más alejado todavía, cerca de Nápoles, sería donde nació Parménides de Elea. Una vez que estudiamos a esos dos grandes pensadores, nos vamos a pasar a los sofistas y Sócrates. Ahí tenemos suficiente material para trabajar. Los sofistas y Sócrates son el fenómeno más relevante del siglo V a.C., que es el siglo de Pericles. Además es el siglo en el cual los griegos coaligados vencen a los persas, las llamadas guerras médicas, que no tienen que ver con la medicina, sino con que los griegos llamaban a los persas medos. En 490 es la batalla de Maratón, y en el 480 la famosa batalla de Salamina, la batalla de Platea y la batalla de Micala. Con eso, de un modo definitivo, la amenaza persa desaparece. Y es el siglo donde se construye el Partenón y todo lo que hoy encontramos en la Acrópolis. La Acrópolis es el lugar alto de la Polis. La palabra acros en griego quiere decir alto. O sea, Acrópolis tenían casi todas las ciudades. Y ahí se instalaban los edificios más importantes. Bien. Siguen en nuestro camino Platón, ¿no? Ahí dedicaremos varias clases a Platón, o sea, después de Heráclito y Parménides y Sócrates, y los sofistas aparecerá Platón. Y eso será un asunto fundamental para nosotros. Además, hay que leer un libro que ese está digitalizado, que es El Banquete, y algunos fragmentos de la República, ¿no? De todas maneras, vamos a tener el material, ¿no? Una vez que terminamos Platón, vamos a hablar algo de Aristóteles, algo de la Edad Media, para que no nos parezca un salto inadecuado de, no sé, 1700 años más o menos a la modernidad. Y ahí nuestro tema va a ser primero Descartes, vamos a estudiar algo del empirismo inglés, vamos a hablar de Spinoza, pero el centro de esta segunda parte del programa es Kant, que como todos saben, es una obra extensísima y además complicada, ¿no? Se dedicaremos todas las clases que sean necesarias al estudio de Kant, ¿no? Y ahí nos pasaremos ya a la modernidad, donde estudiaremos
a Schopenhauer y a Nietzsche, como este círculo que se cierra. Digo que es un círculo porque Nietzsche también termina pensando el tiempo como algo circular y así se pensó en el origen. Eso lo vamos a ver ahora con Mircea Eliade. Bueno, eso es en síntesis nuestro programa. De todas maneras, cualquier asunto, cualquier interrogante o problema, ya dije problema, que tengan lo vemos el viernes a las 11:30, me parece que varios estuvieron de acuerdo. Yo había puesto a las 4, pero una persona no puede, porque trabaja esa hora, entonces puse 11:30. Después vemos si se puede, lo hacemos en ese horario o en otro, ¿sí? Pero sí me tienen que decir antes del jueves, digamos, y así yo puedo hacer la reserva. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestro primer asunto de estudio, que es este libro que se llama, ustedes lo van a ver, Mito y Realidad de Mircea Eliade. Tienen ustedes el primer capítulo que está digitalizado. Y reafirmo cuál es el sentido en un programa de filosofía de establecer como primer punto el asunto del mito o el asunto del fenómeno religioso. Habrán visto ustedes que en el programa dice una ontología arcaica, ¿no? Esos son términos de Mircea Eliade. Mircea Eliade murió en 1984 y fue uno de los más grandes historiadores y pensadores de la religión. Este libro, Mito y Realidad, es un pequeño libro hecho a pedido. Saben ustedes que es bastante común que las grandes editoriales contraten especialistas para que escriban un libro para difusión. Y este es un libro de difusión. Si ustedes quieren encontrarse con la obra principal de Mircea Eliade, está, para mí famoso, Historia de las ideas y las creencias religiosas, que está en 4 tomos. Los 3 primeros tomos son, sí, de Mircea Eliade, el último tomo es una suerte de recopilación hecha por sus discípulos. Después hay otros libros muy importantes, como el libro que se llama El Eterno Retorno, y después sobre el pensamiento y la religión hindú. Bueno, ahí es un prolífico pensador, pero lo elegimos porque este libro, de un modo sencillo y profundo, nos instala en el asunto de qué cosa es el mito. Después daremos algunas precisiones etimológicas. Pero lo primero que dice Mircea Eliade en este texto es: a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, en este siglo el comportamiento de aquellos investigadores del fenómeno religioso ha cambiado. Se está refiriendo que en el siglo XIX, si un investigador del fenómeno religioso, un antropólogo o lo que fuere, todavía quizás no se hubiese desarrollado la ciencia esa como tal, iba a la isla de Borneo, se encontraba con los Dayaks y estos le describían que lo que resultaba esencial en el combate era matar a sus enemigos, extraer el cerebro y comérselo. Quizás mi memoria me falle, pero tengo idea que hacían eso. Entonces, lo que habría descrito el investigador del fenómeno religioso, o lo que habría asentado en su obra, diría, bien, los bárbaros Dayak de Borneo hacen esto y lo otro con sus enemigos. Esto es, veían en esas comunidades arcaicas una forma embrionaria de qué cosa es el ser humano. Y nosotros, los occidentales, estos que los estamos investigando, somos la forma madura y plena de esto que llamamos humanidad. Esa era la perspectiva dominante en estos investigadores del siglo pasado. Ahora, después de Auschwitz, después de las atrocidades que se cometieron
en las dos guerras mundiales, ya nadie puede decir, nadie de Europa, que tiene autoridad moral para calificar a esas comunidades como embrionarias o como formas todavía no desplegadas de lo humano. Esa es la nueva perspectiva que se impone y que está presente en toda la obra de Mircea Eliade. Es algo que está emparentado con una disciplina filosófica fundada en 1900, 1901, los primeros siglos del siglo XX, por Edmund Husserl, que se llama fenomenología. No estoy diciendo que Mircea Eliade sea un fenomenólogo, sí estoy diciendo que la perspectiva, el punto de vista en el que se ubica es similar al del fenomenólogo. ¿Por qué? Porque lo que impone la disciplina fenomenológica a aquel que habrá de investigar un fenómeno cualquiera es abstenerse de, podemos decir, teñir con opiniones, saberes, con convicciones aquello que estamos estudiando. Entonces, la perspectiva que imprime Mircea Eliade a la investigación del fenómeno religioso en este caso, y que tiene de algún modo la compañía de todas las comunidades de investigadores, es que lo que se debe poner como relevante en el estudio del fenómeno humano no es juzgarlo, sino describirlo. Se trata de algún modo de, para comprenderlo, tratar de ponerse en el lugar de ver qué es lo que ellos experimentan o sienten en el momento en que están celebrando un ritual, por ejemplo. O sea, cuál es el sentido que le dan a esas acciones. Lo que vemos es que la manera que tienen esas comunidades de explicitar o dar sentido a la vida que viven es a través de esas narraciones, de esas historias en las que intervienen seres sobrenaturales. Esa es una nota fundamental. Mircea Eliade estudia el mito. El mito es un fenómeno religioso. Ese fenómeno religioso no lo vamos, dice Mircea Eliade, a orientar, no vamos a orientar la investigación a los mitos que él llama literariamente elaborados. ¿Cuáles son los mitos literariamente elaborados? Claro, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, ¿sí? El Corán, la Ilíada, la Odisea, o sea, todas esas obras que están ya escritas, ¿no? Están elaboradas, interpretadas, a veces hasta con una minuciosidad extrema, no es el asunto que voy a tratar, dice Mircea, sino que voy a circunscribir mi investigación al fenómeno religioso en las comunidades arcaicas, que es donde el mito está vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Quiere decir que la manera en que el mundo aparece a esos individuos es a través de esas narraciones míticas. No quiero decir que la narración mítica haga posible al mundo, digo que esas narraciones míticas constituyen el orden de convicciones, de creencias, que otorgan sentido a las cosas. ¿A qué cosas otorgan sentido? A las acciones relevantes de la existencia humana. ¿Cuáles son esas acciones relevantes? El nacimiento, el matrimonio, la muerte, o sea, los constitutivos esenciales de lo que llamamos una vida humana. Entonces, la manera de, podemos decir, otorgar sentido a esas acciones se hace a través de estas narraciones, de estas historias, en la cual, insisto, intervienen seres sobrenaturales. Él no está hablando, no dice ni dioses ni deidades, hay
intervención de seres que no pertenecen a nuestro mundo, por ejemplo, ¿sí? Esto lo hace para que entren en esta clasificación o en esta definición todas las conductas religiosas. Tengan en cuenta que, esto es un ejemplo muy claro, si podría buscar el libro para mostrárselo, pero en esta obra que nombré recién de Mircea Eliade, de Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas, casi una cuarta parte de las páginas de esos libros son notas. Con esto quiero decir que cada vez que Mircea Eliade hace una afirmación acerca de una costumbre, acerca de un ritual o de acerca de un mito, eso está rigurosamente verificado por una investigación. Hay un testimonio que valida la afirmación que hace en el texto. En ese sentido, es que le tenemos confianza en sinceridad de lo que dice es tan fundamental. Este pequeño libro es una suerte de resumen de muchas cosas, pero para nosotros tiene un sentido orientador, no es algo que nosotros vamos, por eso es un solo capítulo, que es la estructura de los mitos, ¿no? Bien, entonces, el mito es una historia, donde aparecen seres sobrenaturales. Y vamos a ocuparnos de esa historia, que son los mitos, no en aquellas comunidades donde el mito esté literariamente, no literalmente, como se pone a veces, sino literariamente elaborado, sino que existe en su manera básica, elemental, tal como nació. ¿Ve cómo va circunscribiendo su asunto? Y agrega una nota más. De los mitos, nos vamos a ocupar de los mitos cosmogónicos. Entonces, narraciones míticas de comunidades arcaicas, donde el mito está vivo y no literariamente elaborado, y que además se refieren al origen. La palabra cosmos en griego significa orden, armonía, proporción. Y también saben que la palabra cosmética es una palabra derivada de cosmos, en tanto lo armónico, proporcionado, simétrico es bello. O sea, cosmos también quiere decir bello, pero se refiere a la armonía de la totalidad de las cosas. Y la palabra gyune, de donde también proviene la palabra mujer, es origen. Entonces, mitos de comunidades arcaicas, en la que necesariamente aparecen seres sobrenaturales y que se refieren al origen. O sea, esa es la, podemos llamarla prescriptiva, que se propone o que se impone en Mircea Eliade para examinar el fenómeno del mito. Una vez hecho esto, comienza a dar ejemplos. Dice, en casi todas las comunidades, y da ejemplos, los Carbocuy, los Pawnee de Estados Unidos, los Navajos, ¿sí? Cuando los investigadores le preguntan, ¿por qué haces esto de esta manera? ¿Por qué se sientan de esta manera? ¿Por qué cocinan o por qué cazan de esta manera? Y la respuesta calcada en todas estas comunidades es porque así lo hicieron nuestros antepasados. Hay una suerte de reverencia originaria acerca de aquello que ocurrió en el origen. Y esto tendrá su expresión, aunque después lo vamos a tratar con más detalle, de que se considera al tiempo del origen como un tiempo fuerte. O sea, un tiempo que tiene una densidad mayor que el tiempo actual. Un tiempo, cuando hablo de densidad, digo que el tiempo está como condensado, compactado, en el sentido de que, podríamos decir, en la semilla del roble está compactado el roble, ahí está el origen, y después todo lo que surge de ahí es como una derivación de aquello que está en el origen, y por eso esta reverencia hacia el origen. Entonces, en los mitos cosmogónicos, lo que encontramos, en principio, en las actitudes, en los rituales, porque acá hay otra cuestión,
Hay que tener en cuenta que en ese mundo de las comunidades arcaicas, el mito y el rito están indisolublemente unidos. No me ven las manos, ¿sí? Esto es, no existe el ritual por un lado y la narración por el otro, sino que palabra y acción están indisolublemente unidos. Es como, la contraparte de eso es, me siento y leo la Ilíada, o a la tarde medito acerca de este párrafo de la Biblia. No, porque en esas comunidades, que además son ágrafas, o sea, no escriben, la acción y la palabra están rigurosamente enlazadas. Esto se ve como una, podemos decir, una resonancia de ese fenómeno que en las celebraciones religiosas, por ejemplo, no sé, en una misa, los movimientos del sacerdote están acompasados con las palabras que dice, son correlativas o correspondientes. En el fenómeno mítico originario, esto ocurre de un modo necesario. No hay una palabra religiosa por un lado y una acción ritual por el otro, sino que conforman las dos caras de la misma moneda. Ahora, cuando llega el momento de definir con precisión a qué se refiere o cuál es la definición de esto que llamamos mito cosmogónico, dice: el mito es una historia sagrada, ejemplar y significativa. Cuando digo historia, quiero decir que son esas palabras que ponen a la luz aquello que se nos viene. O sea, es como que el cuerpo de convicciones, de creencias, que fundamentan el ser de una comunidad, es lo que el mito les ha, se le ha confiado. El mito le confía a los hombres cuál es el modo en que el mundo habrá de aparecerse. Perdón. Esto va a quedar claro cuando hablemos del asunto de qué significa significativo. Entonces, tomamos esto en principio. En lo que hace entonces a las comunidades arcaicas, a los mitos cosmogónicos, diremos que el mito es una narración que tiene el carácter de lo sagrado, lo ejemplar y lo significativo. Cuando hablamos de lo ejemplar, es a lo que nos referíamos antes, cuando ante la consulta de los investigadores, casi de un modo unánime, los individuos de esas comunidades dicen: lo hacemos así porque así lo han hecho nuestros antepasados. Ahí tienen ustedes ese carácter ejemplar. De los tres, es aquel que tiene una suerte de resonancia histórica, tiene que ver con lo que ha pasado. ¿Dónde encontramos en nuestro mundo un símil de esa conducta? Porque lo que le interesa a Mircea Eliade es que tengamos en cuenta que esas costumbres que él describe de esas comunidades arcaicas están vivas en nosotros. Pero la diferencia es que nosotros hemos desacralizado esas costumbres. Se han configurado como estructuras de nuestra conducta, pero les ha sido extirpado el contenido religioso. Pero eso después vamos a hablar al final de la clase de eso, porque es de gran interés para entendernos a nosotros mismos. Cómo, de un modo u otro, nuestras costumbres reproducen, aunque de un modo estructural, o sea, en su estructura, no en su forma exterior, algo que ya estaba presente en las comunidades arcaicas. El aspecto más relevante de estas tres notas, sagrado, ejemplar y significativo, del mito cosmogónico es sin duda el carácter de la sacralidad. Si bien no está desarrollado en este texto de Mircea Eliade, y sí en otros,
Lo que entendemos por sagrado, y aquí nos basamos en otro pensador del fenómeno religioso que se llama Walter Otto, ¿no? Lo sagrado es lo otro. ¿Lo otro de qué? Lo otro de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Aquello que nosotros incesantemente hacemos, y que de ningún modo eso que hacemos representa una excepción, una alteración de ese continuo que es lo cotidiano. O sea, los quehaceres diarios. Pues, la primera nota central que corresponde a esto que llamamos mitos cosmogónicos es su carácter de sacralidad. E identificamos o definimos esa sacralidad como lo otro de lo cotidiano. Ahora, para poder pensar cuál es la entraña misma de lo cotidiano, debiéramos instalarnos en la concepción del tiempo de lo cotidiano. Y el tiempo de lo cotidiano, tal como todos lo experimentamos incesantemente, se nos presenta como una secuencia de momentos puntuales, de horas, ¿no? Ahora en este momento estoy dando la clase, en el momento subsiguiente estaré o estoy ya, digamos, predisponiéndome para lo que va a venir de la clase, luego me fijaré qué es lo que tengo que hacer con la grabación de la clase para, ¿se dan cuenta? O sea, la secuencia de lo cotidiano tiene ese carácter de algo horizontal y es un tiempo que podemos decir es homogéneo. O sea, lo que ocurre en este momento, salvo que ocurra alguna catástrofe, ¿no? O algo inesperado, lo que está ocurriendo en este momento habrá de reproducirse en el momento próximo, no en su contenido, pero sí en su estructura, o sea que no va a haber alguna alteración. O sea, es como un tiempo que se va como disolviendo, ese tiempo de lo cotidiano. En cambio, el tiempo sagrado es un tiempo otro, y podemos decir que la nota fundamental de eso otro del tiempo sagrado es su intensidad. El tiempo de lo sagrado pasa de otra manera. ¿Cómo ejemplifica Mircea Eliade ese tiempo otro de lo sagrado? Con una estructura, que es la estructura del tiempo mítico, que es un tiempo circular. Entonces dice, lo que en general descubrimos en los rituales asociados al mito de estas comunidades arcaicas acerca del origen, o sea, los mitos cosmogónicos, es que siempre está implicado en ellos una suerte de anhelo de regreso al origen. ¿Y cómo señala ese origen? Como el tiempo fuerte del origen. Entonces da ejemplos, por ejemplo, 1960, no estamos hablando de muchísimo. 1960, la revolución en el Congo. En muchas aldeas sacaron los techos de las chozas porque habrían de caer toda clase de bienes desde el cielo. Dejan el camino abierto al cementerio para que los muertos regresen y las mujeres pasen a ser propiedad común, porque así era en el origen. ¿Cómo experimenta el individuo entonces de esas comunidades, en esos rituales, el tiempo? Es que regresan al tiempo fuerte del origen, donde todas las cosas tuvieron lugar. Ahora, si nosotros queremos ver en el comportamiento religioso cómo eso de alguna manera sigue gravitando, diremos, no sé, pienso, o el ejemplo más cercano que yo tengo es la religión cristiana, que es la más extendida, ¿no? Una persona va a misa. Ese tiempo de la misa no es el mismo tiempo de la casa, o cuando va hacia la iglesia, ¿se dan cuenta? Es un tiempo que tiene otro carácter. Y si pudiésemos
hablamos de una persona creyente genuina, ¿no? Si pudiésemos describir qué es lo que le pasa a él en el momento en que recibe la hostia que toma la comunión, podemos decir que el tiempo en el que él está en ese momento viviendo es un tiempo diferente del tiempo de lo cotidiano. O sea, lo vive con ese tiempo tiene otra intensidad, o sea, la intensidad la vemos desde el punto de vista cuantitativo. Hay una intensificación de la experiencia, de la atención. Y desde el punto de vista cualitativo, él experimenta eso como un regreso al origen. ¿Cuál es el origen? Y es el momento en que se instituye la Eucaristía en la última cena. O sea, la misa no es sino la reproducción, ¿sí?, de ese momento del origen. Entonces, ven cómo eso que describe Mircea Eliade en las comunidades arcaicas todavía sigue vigente en una religión contemporánea. Ese regreso al origen, porque en ese origen están las cosas puestas de un modo tal en la que se experimenta algo en un sentido de una mayor plenitud, de una mayor eficacia, si se quiere. Pero no es necesario remitirse a un fenómeno religioso. Eso también está presente en la vida cotidiana, aunque de un modo enmascarado. Y como digo yo, desdivinizado. O sea, piensen ustedes. Supongamos que estamos en un cuatrimestre normal, ¿no? Supongamos que el martes que viene tenemos, no mañana, el viernes que viene tenemos examen, ¿sí? Tenemos el examen parcial de filosofía donde tenemos que estudiar todo el mundo griego, Platón, Sócrates, los sofistas, Parménides, Heráclito, la religión griega, el tema de miseria, de todo ese fárrago de cosas, tiene que estar presente de un modo lúcido en mi mente en ese momento en que el profesor dice ese fatídico, saquen una hoja o nos da una hoja, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para que esa prueba la podamos pasar, ¿no? Fíjense la palabra, nos preparamos, nos disponemos. Ahora, en las comunidades arcaicas es común que cuando una persona debe pasar de un estamento a otro de esa comunidad, tiene que pasar por pruebas iniciáticas. Si bien esto no está en este texto, en Mircea Eliade está en otros, les cuento. En determinados lugares, determinadas comunidades, a aquellas personas que habrían de pasar a ese nuevo estamento dentro de su comunidad, se los encierra en una choza absolutamente oscura, sin agua y sin comida durante una N cantidad de días. O, esto sería un poco peor, se lo entierra, ¿no? Se lo deja en una cueva a oscuras, ¿sí? Si resiste esa prueba, entonces habrá de acceder a ese otro estamento en la comunidad. Los masái deben cazar un león con solamente una lanza. Entonces, esto se llama mántica incubatoria porque es una manera de adquirir una sabiduría a partir de una incubación, o sea, de una serie de procedimientos. Entonces fíjense y volvamos a nuestro ejemplo del examen. El examen es el viernes a las 7 de la mañana. El jueves ustedes no van a cometer excesos de bebida y comida. Y más, durante esa semana, habrán de separarse del mundo de lo cotidiano, habrán de tratar de aislarse para concentrarse, para poder estar a la altura de la prueba. ¿Sí? Se dan cuenta que estamos repitiendo una determinada estructura que pertenece al mundo de las comunidades arcaicas. En lo que respecta al fenómeno religioso, lo estamos, reiterando, pero sin el contenido religioso. Pero hay una prueba, hay una
cuestión de que uno debe disponerse. Me olvidaba de decirle que en este caso de las personas que encierran en una cueva o en una choza son muertes rituales. Es como que si es capaz de soportar esa prueba, es como que nace de nuevo, porque en realidad nace a un nuevo horizonte dentro de su comunidad. ¿Por qué? Porque ha podido pasar la prueba. Nosotros, eso mismo se llama una carrera universitaria, donde estamos sometidos a una serie de pruebas a través de las cuales, o en las cuales debemos someternos a una serie de prácticas. Y esas prácticas tienen como finalidad que estemos preparados, dispuestos para poder acceder a ese orden. Se dan cuenta que lo que Dircea Eliade tiene en mente es ver cómo, y esto sí es una concepción podemos decir filosófica de él habrá de afirmar que el fenómeno religioso no es un accidente en la historia de la humanidad, sino la esencia de la humanidad. No es como piensa el positivismo o determinadas doctrinas, que el fenómeno religioso es algo que habrá necesariamente de pasar, es como digamos, una instancia intermedia para la humanidad para que acceda a su madurez, ¿no? Dice Eliade, dice, en realidad, señales, el fenómeno religioso es la esencia del hombre. Pensando en esto, seguramente que decíamos hay una, digamos, algo originario fuerte, y eso se pierde y después se intenta recobrar. Bueno, entonces, el carácter de lo sagrado, volviendo después de todas estas referencias a esto que decíamos, el carácter de lo sagrado tiene que ver con el carácter de lo otro. Lo otro es lo otro de lo cotidiano. Y la manera de definir tanto lo cotidiano como lo sagrado es la percepción del tiempo. La percepción del tiempo de lo cotidiano es una percepción de algo continuo, donde lo que está por venir es equivalente a lo que estamos, en lo que ya estamos, y equivalente de alguna manera a lo que inmediatamente hemos vivido. Es un tiempo como diluido, donde cada hora se come al anterior. En cambio, el tiempo de los sábados es un tiempo. ¿Cómo ejemplifica ese tiempo otro? Dice Eliade, por ese anhelo de ir a ese hilo tempore, aquel tiempo, al tiempo de lo sagrado, al tiempo de lo originario, y lo testimonia con las costumbres que, cuando celebran esos rituales asociados a los mitos cosmogónicos, de un modo u otro ellos experimentan ese regreso al origen. Ese regreso al origen tiene, por otra parte, el sentido de una suerte de fortalecimiento. Es como cuando nosotros nos reunimos, celebramos un cumpleaños, celebramos o una reunión de amigos, siempre eso tiene un carácter ritual, aunque no nos parezca. Esto es, nos reunimos, fíjense en el prefijo re, ¿para qué? Y para restablecer los vínculos, para solidificarlos. Y eso, por otra parte, nos da como fuerza para poder después separarnos y reingresar en la vida de lo cotidiano. Esto no tiene mucho que ver lo que voy a decir, pero me encanta. Esto lo dice Borges en varios lugares. Pero habla de eso, pero está en el libro sobre Evaristo Carrier. Dice que los jugadores de truco, cuando se sientan a jugar, de algún modo se desvanece su propia identidad y empiezan a repetir bazas son como quiero retruco, esos cantitos que se cantan o se dicen, esas cifras que se lanzan los jugadores de truco, ¿sí? De algún modo en ese momento nos volvemos intemporales. Dejamos de ser estos que somos y pasamos de algún modo a restaurar algo que está como en el fondo del tiempo. O sea que por eso es mejor pensar el tiempo no como lo pasado, sino como lo sido. Cuando digo lo sido, quiero decir que eso pasado está de algún modo presente en nosotros.
¿Por qué? Porque se actualiza. La palabra es actualizar, no es que simplemente rememoramos, sino que se vuelven reales. Eso quiere decir actual. Actual tiene un sentido más pleno que decir algo real. Como que volvemos otra vez a hacer algo que estaba como hundido en el pasado. Bueno, de ahí entonces que la concepción del tiempo en las comunidades arcaicas es circular. O sea, si nosotros le preguntásemos o nos preguntan, ¿y vos, tu familia, cómo vino acá? ¿No? Entonces seguramente hablarán de barcos, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de bisabuelos o tatarabuelos que se vinieron para acá y empezaron su vida en la Argentina, o sea, aducirían razones de carácter económico, histórico, sociales, ¿no? En cambio, si le preguntásemos a un individuo de una comunidad arcaica, diría, nosotros estamos acá porque los seres sobrenaturales crearon esto. O sea, nosotros no concebimos el tiempo como circular. No es que vamos a volver otra vez, o va a volver a ocurrir esto que nos está ocurriendo ahora. Aunque Nietzsche después dirá otra cosa. Pero fíjense ustedes cómo las fiestas patrias no son sino una reafirmación de esta estructura del mito. Nosotros sabemos que el 9 de julio de 1816 no va a volver. Sabemos que el 25 de mayo de 1810 no va a volver, pero sin embargo, van nuestros hijos al colegio y nosotros mismos fuimos al colegio y en algunos casos nos disfrazaron de soldados o de Saavedra o de Moreno. Se dan cuenta cómo esa estructura del pensamiento mítico sigue todavía vigente aún en acciones que nosotros no consideramos religiosas, pero que de un modo u otro tienen un carácter o una resonancia del fenómeno religioso originario que describe Mircea Eliade, aunque circunscripto a las comunidades arcaicas, sin embargo, en su estructura seguimos nosotros reproduciendo. Bien. Y el último carácter es el de significativo. Nos hemos referido a eso, sobre todo cuando vimos el ejemplo de el celular como arma arrojadiza. ¿Sí? El relato mítico oficia como fundamento u horizonte de sentido. Y esto del horizonte de sentido me lo van a escuchar durante todo el cuatrimestre, significa que es aquel orden de nociones que le otorgan a las cosas su sentido. Entonces, ¿cuál es el suelo sobre el que se establecen las convicciones que ponen a la luz los fenómenos relevantes en las comunidades arcaicas? El relato mítico. El relato mítico hace las veces de lo que nosotros sería para nosotros hoy la ciencia, o la religión en algún sentido, o la moral en otro. ¿Sí? O sea, todo lo que hace que algo aparezca y tenga un sentido determinado, en las comunidades arcaicas está determinado por esos relatos que llamamos mitos cosmogónicos. ¿Sí? Bueno, voy a ir terminando, espero que el viernes 11:30 nos podamos encontrar. Lo que vamos a hacer el martes que viene, y para eso ya les digo lo que vamos a ir leyendo, lean el texto de Parker sobre la religión griega. Les pido que lean el libro Los griegos de Quito, ya les expliqué que no es obligatorio porque no va a haber ningún tema de examen sobre el libro de Quito, pero lo que nos ofrece ese libro es creo que lo puse en la página, es una visión, primero, completa. Si bien completa, suficientemente escueta, digamos, no es un libro de 800 páginas. ¿Sí? Está magníficamente escrito. Es una persona de un saber relevante y además ama al griego. ¿Sí? Eso es lo que se nota a cada momento. A cada momento uno se da cuenta que lo que él tiene es una admiración y un amor por todo aquello que hicieron los griegos.
Bueno, me despido. Esta clase la verán ustedes seguramente en algún momento de la semana, antes del viernes, espero. Y nada, espero conocerlos el viernes a las 11:30. Bueno, un abrazo, saludos.